Hola, ¿qué tal? Seguimos con esta serie de videoconferencias en las que estamos ofreciendo dentro de esta Semana de Europa en La Rioja. Una serie con la que pretendemos conocer y dar a conocer la importancia que para La Rioja y para España significa estar dentro del proyecto europeo, en todos los ámbitos. Las circunstancias actuales nos han hecho que estemos más pendientes de las respuestas económicas y sanitarias, pero la Unión Europea está presente en nuestras infraestructuras, en nuestro campo, en nuestros servicios sociales, en nuestro ámbito laboral. Hoy nos proponemos analizar el momento en el que se encuentra la Unión Europea, las amenazas y los retos a los que se enfrenta, un debate necesario cuando se ha iniciado ya o está iniciándose la conferencia sobre el futuro de la Unión. Y para ello contamos con Mariola Urrea, doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Internacional de la Universidad de La Rioja y desde hace mucho una voz más de la cadena SER. ¿Qué tal, Mariola? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy bien, encantada de estar contigo y con todos los oyentes de la cadena SER. Bueno, pues lo decía al comienzo, intentamos trasladar con estas videoconferencias la idea de que Europa no es un ente abstracto, sino un ente que se constituye con las aportaciones de los territorios. ¿De qué forma participan las comunidades autónomas, La Rioja en particular, en estas tomas de decisión que a la postre nos van a afectar a todos? Pues de muchas maneras y además de forma muy intensa. Hay que pensar que la Unión Europea, las instituciones que tienen capacidad de decisión, capacidad para legislar, capacidad para elaborar normas que luego nos vinculan, son principalmente el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión. Pues bien, en el Parlamento Europeo están elegidos los eurodiputados y en este caso, en el caso riojano, tenemos presencia riojana allí, que obviamente su misión no es defender los intereses de La Rioja, pero lleva la sensibilidad de La Rioja, lleva los problemas de La Rioja y, por tanto, en los debates parlamentarios está presente La Rioja desde esa manera, lo mismo que en otras etapas de la participación política en el Parlamento Europeo también han estado voces que han llevado la sensibilidad riojana al Parlamento, ¿no? Pero si el Parlamento es una de las instituciones legislativas de la Unión, el Consejo de la Unión Europea también lo es. Y aunque la composición de este Consejo es a nivel de ministros, en función del ramo, de la temática que se defienda, pues si estamos hablando de cuestiones vinculadas con agricultura, pues será el ministro o la ministra competente en la materia. Si estamos hablando de aspectos de exterior, pues será la ministra, en este caso de Asuntos Exteriores, pero en aquellas competencias donde el papel constitucional de las comunidades autónomas es significativo, existe la posibilidad de que las comunidades autónomas tengan también una participación directa. Y aunque es verdad que se establece mediante unos sistemas de representación y unos sistemas rotatorios que van cambiando periódicamente, debo decir que cuando le ha tocado a La Rioja tener esa voz y esa participación directa en el Consejo de la Unión Europea, que insisto, es la institución que toma decisiones junto al Parlamento y elabora la normativa que luego nos va a impactar directamente a los ciudadanos, pues la voz de La Rioja se ha dejado muy, muy presente, ¿no? Estoy recordando ahora, por ejemplo, en los grupos de trabajo del Consejo vinculado con medio ambiente, donde recientemente la Rioja ha tenido una participación directa y el trabajo a través de los funcionarios que están asignados a esos grupos de trabajo, pero también a nivel de política, ha sido una participación muy significativa. Son dos ejemplos de participación. Por supuesto está también el Comité de las Regiones, que ya es un órgano mucho más conocido por todos, y aunque es verdad que tiene unas competencias de naturaleza consultiva. Esto, Mariola, obligaría, parece de sentido común, a que las instituciones riojanas estén obligadas a tener presente a Europa en sus estrategias de gobierno, ¿no? Para mí este es un elemento clave, ¿no? Lo mismo que hablamos y que subrayamos la importancia de la voz de La Rioja en las instituciones europeas, a mí me gusta enfatizar también este otro punto, esta otra cara que tú, Jorge, señalas, la idea de europeizar también La Rioja, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo, desde luego a través del Ejecutivo, que incorpore esta idea de Europa desde su propia estructura organizativa hasta la agenda del Ejecutivo, que tenga un componente y un valor en clave europeo, ¿no? En esa dimensión que nos afecta y que forma parte del día a día de los ciudadanos también riojanos, ¿no? Pero hay otra forma de europeizar La Rioja que tiene que ver
con la manera en que el Parlamento de La Rioja ejerce el control de la subsidiariedad. Es un pilar estratégico y yo creo que aquí tenemos margen de mejora y creo que es un reto también para esta legislatura, ¿no? Hacer este control, que hasta ahora yo creo que ha sido una actividad, bueno, pues que no le hemos prestado la atención que a mi juicio merece. Pero también tiene que ver con la idea de tener la idea de Europa incorporada a nuestro marco normativo y nuestro marco estatutario. Y quiero recordar que los estatutos de última generación, los que ya han sido aprobados en otras comunidades autónomas y aquellas comunidades autónomas que están todavía en fase de reforma de su estatuto, bueno, pues es razonable incorporar el fenómeno europeo, todo lo que nos permite hacer Europa y todo lo que nos permite en términos de comunidad autónoma, participar en Europa. Bueno, esto de alguna manera debería dejarse ver y notar en la redacción de nuestros marcos estatutarios, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en esto de esta idea de europeizar el marco jurídico, el marco normativo que tiene La Rioja y también incorporar a la agenda de las instituciones de La Rioja la cuestión europea. Estamos en unas circunstancias extraordinarias y quizá hemos mirado con más atención que nunca a Europa para buscar soluciones al grave daño sanitario, económico, social que ha provocado la pandemia. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué te ha parecido la respuesta de Europa a esta pandemia? Yo hablaría de dos momentos. Una etapa inicial, muy temprana, cuando la pandemia se manifiesta en sus primeras evidencias, donde la Unión Europea digamos, tuvo una primera reacción un tanto de negarse a sí misma como competente para abordar este desafío global, ¿no? Afortunadamente, este silencio de Europa, esta negativa a intervenir, apelando a que carecía de competencias en materia sanitaria, duró muy pocos días, duró apenas unas semanas. Y las primeras reacciones, cuando se dimensionó las consecuencias económicas, sociales, sanitarias que iba a tener esta pandemia, en apenas un mes el Banco Central Europeo tomó decisiones muy potentes para garantizar el choque, el freno en términos económicos a las primeras consecuencias de la pandemia. Y luego, a mi juicio, ya en el mes de mayo, la Comisión Europea bueno, presentó el plan de recuperación, del que ya todos hablamos, de recuperación y de resiliencia, el instrumento más potente que ha existido nunca en la Unión Europea para hacer frente en esta ocasión a las consecuencias económicas de la COVID sobre algunos estados y particularmente el nuestro. De hecho, España va a ser el segundo país en receptor de fondos vinculado directamente por las consecuencias de la pandemia, ¿no? Creo que no hemos apreciado en su justa dimensión lo que de revolucionario tiene este plan de recuperación. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que la Comisión Europea va a acudir a los mercados para pedir financiación que revertirá en los estados que lo necesiten para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, y lo hace teniendo como fórmula de respaldo el presupuesto de la Unión Europea. Es verdad que no podemos afirmar técnicamente que estemos ante unos eurobonos, pero nos aproximamos mucho a eso. Y esto solo ha sido posible hacerlo por la pandemia, por la gravedad de la pandemia y por el impacto de la pandemia. En condiciones normales, la Comisión nunca se le hubiera autorizado a acudir a los mercados y pedir empréstitos. No lo hubiera permitido países con posicionamientos sobre estas materias mucho más convencionales, como puede ser el caso de Alemania. Y en cambio, Alemania y Francia impulsaron y apostaron por este plan, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en términos históricos es un proceso revolucionario en clave positiva y que muta el proceso de Unión Europea, que perfecciona el modelo europeo. Y la respuesta yo creo que es muy positiva, ¿no? Hay margen de mejora, claro está, ¿no? Tenemos que seguir fortaleciendo las competencias de la Unión para crear esa Europa de la salud de la que se viene hablando, que se están dando pasos, pero no deja de ser la pandemia un instrumento de transformación, un motor de transformación en clave positiva
para el fortalecimiento de la Unión Europea. Por tanto, mi valoración, era tu pregunta, Jorge, es positiva. Lamento mucho que hayamos tenido que tener una pandemia para acelerar el proceso de transformación de la Unión Europea, pero con el tiempo apreciaremos en su justa dimensión este cambio que yo denomino revolucionario, ¿no?, en clave positiva. Había un debate ya abierto sobre la autonomía estratégica de la que gozaba la Unión Europea. Se había planteado sobre todo en términos de seguridad, pero se ha abierto un poco el abanico a asuntos industriales, asuntos sanitarios. ¿Tenemos el suficiente músculo en esa autonomía estratégica? Mira, esta pregunta es muy interesante que planteas, Jorge, porque efectivamente llevábamos unos años antes de la pandemia la que el trabajo principal que tenía político, que tenía la Unión, el desafío principal que tenía la Unión era precisamente fortalecer su capacidad de respuesta en clave de seguridad y defensa ante desafíos que afectaban directamente a los intereses de Europa, ¿no? Pienso en amenazas como puede ser el terrorismo internacional u otras que no siempre eran amenazas compartidas en términos de jerarquía y prioridad con nuestros socios, con los que participamos en otras organizaciones de seguridad, como puede ser Estados Unidos en el caso de la OTAN. Y estábamos entretenidos, si me permites la expresión, en este debate de la autonomía estratégica en clave de seguridad y subrayábamos, los que hemos trabajado estos temas, la importancia de que la Unión Europea avanzara en esta seguridad, avanzara en clave de defensa, que abriéramos un debate con los ciudadanos para discutir cuánta seguridad queremos, cuánta defensa necesitamos, cuánta seguridad y defensa estamos dispuestos a pagar, y la pandemia nos ha hecho fortalecer esta idea de autonomía estratégica más allá del componente de la seguridad y la defensa, y ahora hablamos de autonomía estratégica en clave sanitaria, autonomía estratégica en clave industrial, porque la pandemia nos ha puesto de manifiesto algunas debilidades que ha generado la globalización, ¿no? Y bueno, ahora el alto representante de la Unión Europea, el alto representante en materia de política exterior y de seguridad, que es un español, como todo el mundo conoce, el señor Borrell, no solo se tiene que preocupar por esa idea de autonomía estratégica en clave de seguridad y defensa, sino que también tenemos que fortalecer esta otra parte. Hay un proyecto interesante que lo ha lanzado Francia, y que espera respuesta del resto de socios, y a mí me gustaría que España estuviera ahí en la primera línea con Francia, defendiendo la idea de soberanía para la Unión Europea. Y creo que es una buena manera de ir dotándole de sentido, ganando espacio a esta filosofía que hay detrás de la Unión Europea, que es construir un espacio de corte federal. Y creo que la pandemia nos pone de manifiesto que la Unión Europea tiene margen para recibir más competencias de los Estados que le permita hacer frente, dar respuestas a desafíos globales. Y el desafío de la salud global, el desafío de todas aquellas amenazas y riesgos globales, creo que forma parte de uno de los campos de acción futuro de la Unión Europea, en el que se inserta este elemento que tú señalabas de la autonomía estratégica en una dimensión más global que la de la seguridad y la defensa. Una última cuestión, Mariola. Te pregunto por los retos ahora mismo que tiene el proyecto europeo, tal y como hablamos de esta pandemia, y por un reto en particular, y es esa conferencia sobre el futuro de la Unión Europea que ya está en marcha y que va a tener, la que va a tener mucho protagonismo los ciudadanos. Bueno, ese es el punto, ¿no? La idea, antes de la pandemia, había un convencimiento de que la Unión Europea necesitaba fortalecer el vínculo con los ciudadanos, necesitábamos relegitimar el proyecto europeo, y para eso necesitábamos contar con la complicidad de los ciudadanos. Queríamos que los ciudadanos se pronunciaran acerca de qué Unión Europea quieren, qué Unión Europea necesitan y qué Unión Europea valoran. Y desde ahí surge la idea de crear una gran conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, colocando a los ciudadanos en el eje de ese debate. Queríamos escucharles a los ciudadanos y queremos que ellos participen y que se sientan protagonistas de la construcción del futuro de la Unión Europea. La pandemia interrumpe la inauguración de esta conferencia, que tenía que haber tenido lugar el 9 de mayo del año pasado, pero este 9 de mayo parece que ya todo está listo finalmente para que arranque, y tenemos un año por delante para ordenar esos debates, impulsar esos debates, en el que los ciudadanos, bien directamente, bien a través de asociaciones, puedan expresar qué es lo que quieren, qué esperan, qué desean, cómo sueñan a esa Unión Europea.
Después de ese año se habrá una recopilación de lo que tienen que ser las conclusiones obtenidas y quizá, esto está por decidir, se abra un proceso de reforma de los tratados. Pero creo que tenemos un año apasionante por delante y un año en el que los ciudadanos se tienen que comprometer con la Unión Europea. Ya no valdrá esa excusa de no nos preguntan, ya no valdrá esa excusa de la Unión Europea la hacen las élites. No, la Unión Europea también la piensan, la sueñan, la desean los ciudadanos. Y este es el año de los ciudadanos. Y siempre lo transmites además una gran fe por la Unión Europea, ¿verdad? Creo que no hay alternativa, Jorge, en un mundo globalizado, en un mundo donde las soberanías de los estados se quedan cortas, se quedan limitadas para obtener respuestas válidas, un proyecto como el de la Unión Europea, aparte de ser prácticamente un milagro, hay que recordar que en territorio europeo no hace ni un siglo que nos matábamos y además lo hacíamos con fruición, porque lo hicimos hasta en 2 ocasiones, 2 guerras mundiales. Pues apenas unos años después de la Segunda Guerra Mundial, conseguimos reunirnos en toda una mesa y comprometernos con un futuro, un horizonte más esperanzador, democrático, económicamente sólido, humanamente también respetuoso, y eso es la Unión Europea. Ese es el resultado que los europeos hemos conseguido sacar adelante, con virtudes y con defectos, con espacio de mejora, pero también con grandes éxitos que tenemos que poner de relieve con la perspectiva que da el tiempo, ¿no? Entonces no hay margen fuera de la Unión Europea, las soberanías estatales no son suficientes, aunque sean necesarias para construir este proyecto de unión, este proyecto esperanzador, este proyecto de cooperación y sí, siempre me gusta ser optimista porque los datos avalan que este espacio, ese entorno, es un entorno siempre de éxito, incluso a pesar de las dificultades y también incluso a pesar de los errores y de las debilidades, pero prefiero trabajar para resolverlos que negar y que imaginar, bueno, un entorno diferente que simplemente no existe. Mariola Urrea, gracias por sumarte a esta Semana de Europa en La Rioja, un placer como siempre. Un gusto y también felicidades a la cadena SER por estar con Europa y por estar protagonista una vez más en la Semana de Europa. Gracias.